Buenas tardes, hermanos, a todos. Gracias por estar con nosotros otra vez en esta serie de La Noche del Pastor Invitado. Esta noche me da mucho gusto tener como invitados a los hermanos Omar y Oti Bustos. Y pues me da mucho gusto porque Hortensia es mi hermana, Oti es mi hermana mayor, y Omar es mi cuñado, pero independientemente del parentesco que nos une, los hermanos Bustos son un ejemplo y un testimonio muy bonito que yo quiero compartir y que toda la iglesia y los hermanos donde quiera que nos vean conozcan, porque es una historia, no solamente una historia de amor, sino una historia de ministerio, de pasión y de entrega, de compromiso y sobre todo de persistencia. Es algo que yo he enseñado mucho en la iglesia, el asunto de la persistencia. Y si hay alguien a quien yo admiro por la persistencia en la visión que Dios les ha dado, es precisamente a Omar y a Oti y a sus hijos, por supuesto, por esta visión. Buenas noches, Omar y Oti. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Es un placer gracias. estar aquí. Gracias por aceptar y pues nos unen nuestros lazos familiares y miles de recuerdos y anécdotas. Pero independientemente de eso, Omar y Oti, a mí me ha llamado mucho la atención, y ustedes lo saben y siempre lo he reconocido, el hecho de la insistencia, sobre todo al principio de Omar, de persistir en una visión que unos misioneros empezaron hace muchos años allá en Guerrero, cerca de Zihuatanejo, específicamente en San Jeronimito Guerrero. Recuerdo, si no mal recuerdo, Omar, los hermanos Engelman y el hermano Arévalo tuvieron la visión de empezar un instituto bíblico. Platícanos un poquito de eso. ¿Cómo fue esa visión de estos hermanos? Bueno, sí, con mucho gusto y gracias por la invitación y estar aquí con ustedes. Bueno, la historia de este seminario se inicia ya a mitad del siglo pasado, por los 50. El hermano L.O. Engelman era misionero de los Bautistas del Sur en México y él trabajó mucho por esta parte del sur de México y vio la necesidad de personas preparadas, de obreros, de pastores, maestros, porque en ese tiempo ni escuelas seculares había. Entonces era un tiempo pues con muchas limitaciones, mucha pobreza. El estado de Guerrero es uno de los estados más pobres de México hasta hoy, y en aquel tiempo pues yo creo más. Entonces él vio la necesidad de empezar algo así, y después que murió su esposa él regresó a los Estados Unidos, pero esa visión siguió en él, y en 1955 él regresó a México ya con planes de establecer un instituto bíblico pequeño. Él tenía contacto con el hermano Moisés Arévalo. Moisés Arévalo fue misionero también de este campo por muchos años, pastor en Morelia, y él estaba en ese tiempo viviendo en Guayameo, Guerrero. Es un pueblito en la sierra, que es un pueblito donde empezó la obra bautista en Guerrero. Ahí fue la primera iglesia en el estado de Guerrero. Entonces él vivía allí, era su centro misionero. De allí habría obra en la montaña y hasta acá, hasta la costa. Entonces, en 1956, en enero, empezó a funcionar el Instituto Bíblico de Guayameo, así se llamaba. Y ahí empezó el hermano Engelman con un estudiante. Y de ahí pues ya se vino. Ahora, la conexión ahí, en mi caso, es mi familia. Mi familia es de Guayameo. Yo soy la cuarta generación de cristianos. Entonces, allá mis bisabuelos apoyaron ellos la obra mucho allí en Guayameo y en el estado, y aquí en San Jeronimito ahora también, después de mucho tiempo. Pero con el apoyo de esta familia y el hermano Arévalo, el hermano Engelman fundó el instituto allá. Y entonces yo crecí allá, yo nací allá en Guayameo también, y nací el mismo año que nació el Instituto Bíblico, en 1956. Así que hay una conexión ahí, pues
Claro. no sé, es providencial, ¿no? Del Señor. Ujú. Y de ahí, pues ya el Señor nos llevó por otros caminos, hasta después, muchos años después, yo conocí, bueno, conviví con el hermano Engelman aquí en San Jerónimo ya, Ah, porque el hermano se movió a San Jerónimo en 1965, cuando hubo un terremoto muy grande allá y le tumbó las casas. Entonces vino a San Jerónimo, un lugar ya más comunicado, y aquí empezó, aquí continuó el ministerio del instituto. Ya entonces le llamó Instituto Bíblico de Guerrero. ok. Y así continuó. Y yo conviví aquí con el hermano Engelman. Yo estaba pequeño, tenía unos 11 años, 12 años por ahí, que lo conocí el ministerio que él tenía aquí. Yo en ese tiempo ni en cuenta, ni sabía lo que Dios tenía para nosotros adelante. Ujú. Después de esto, pues pasaron los años, el Señor me llamó al ministerio pues yo me fui de aquí cuando el instituto estaba pasando por una crisis, porque había muerto el hermano Engelman, en 1978 murió. Continuó el ministerio del hermano Arévalo, y él estaba muy ancianito, ya tenía 90 años. Y Mm. entonces yo llevaba esa carga en mi corazón de este seminario, este instituto en aquel tiempo, porque yo dije, bueno, ya se va a morir este hermano también, el hermano Arévalo, ya estaba en sus últimas. Entonces yo dije, ¿quién va a seguir? Y pasó eso. Yo me fui al seminario y el siguiente año murió el hermano Arévalo y el instituto se cerró. Y entonces se me vino más la carga ya de por sí, de cuando me fui al seminario, ya iba con ese pensamiento de regresar acá y ayudar. Perdón, Omar, esa parte yo la recuerdo y yo, por supuesto, todavía no estaba en el ministerio, era parte de la iglesia, pero no estaba todavía sirviendo al Señor. Pero yo recuerdo que tú platicaste eso cuando recién te empezamos a conocer, porque llegaste al seminario donde conociste a mi hermana, a Oti, y ya platicaremos ahorita de eso. Pero yo recuerdo que cuando te conocimos y tú nos platicaste, este, tú estabas totalmente enfocado a que Dios te había llamado a restaurar el trabajo misionero, el trabajo de ese instituto bíblico. Y no sé, no recuerdo si te lo he dicho alguna vez, pero a mí me impactó mucho eso como cristiano, que tú entraste al seminario, porque conocimos a muchos muchachos que iban al seminario solamente porque pues iban al seminario porque querían ir al seminario, probablemente querían servir al Señor, pero no tenían nada definido hasta después de graduar. Muchas veces poco a poco se fueron definiendo, pero tú cuando entraste a estudiar, a prepararte para servir al Señor, tú ya ibas con una meta definida, tú ya ibas con un propósito, ya llevabas el objetivo de volver nuevamente con el instituto, porque como dices, ese instituto totalmente se vino abajo prácticamente. Sí, Y aquí lo que a mí me sorprende mucho es que probablemente mucha gente pensó que la obra de estos hermanos, del hermano Engelman y del hermano Arevalo, había terminado, que hasta ahí sí, se había terminado esa visión, que ahí había terminado la obra, pero la iglesia es del Señor. La iglesia la instituye el Señor, y esto yo lo he enseñado mucho aquí en la iglesia, y es algo de lo que yo quiero dejar testimonio, de que el trabajo que nosotros hacemos no es nuestro trabajo, ni es nuestra visión, ni es lo que nosotros queremos lograr, es lo que Dios ya había planeado, lo que Dios ya había destinado. Y si Dios había dicho que en ese lugar se iban a preparar pastores, pastoras, misioneros, y gente para servirle en su obra, pues se va a cumplir más allá de las personas, más allá de los protagonistas, más allá de los tiempos, porque cuando ustedes regresaron, bueno, ahorita vamos a esa parte de cuando regresaron a San Jerónimo, te vas al seminario y resulta que ahí conoces a mi hermana Oti, que está junto a ti en este momento. Oti, ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo fue que se conocieron allí en el seminario?
Bueno, en ese tiempo yo estaba ayudando en la biblioteca. Ajá, me acuerdo. Teníamos ya, habíamos pasado un año completo en el seminario sin bibliotecario, sin nadie, y de pronto yo me vi al frente de la biblioteca. Así que ese año llegó la nueva bibliotecaria, pero ella me dijo, dice, yo quiero que tú des la orientación de la biblioteca porque tú la conoces mejor que yo. Y bueno, llegó el grupo de los alumnos del primer año, y Ujú. pues allí llegó Omar y mi cuñado Ezequiel. Ezequiel. Llegaron, y cuando yo lo vi, supe que era con quien me iba a casar. Este es Debo el decir siervo. que yo no, debo decir que yo no tenía en mis planes casarme. Recuerdo una vez que mi hermano Eduardo me dijo, dice, Ujú, bueno, tú no tienes planes de casarte, pero no sabes qué quiere el Señor. ujú, Y siempre mi convicción fue que si el Señor quería que me casara, Él me iba a mandar con quién, yo no iba a buscar. Si Él quería que me casara, me iba a mandar con quién. Y cuando lo vi, lo supe. Y en verdad me molestó mucho esa situación porque yo tenía el ofrecimiento por parte del seminario para hacer estudios de posgrado ujú, con una beca. ujú. Y de pronto todo eso me vino a la mente y dije, no, 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 esto no. Pero fue una impresión muy grande en mi corazón, no tanto en mis ojos, pero en mi corazón de esa certeza de que era la persona con quien que el Señor me estaba mandando. Yo cuando fui al seminario, y como dijiste hace rato, no sabía bien a bien cómo iba a servir al Señor. Sabía que mi ministerio era la enseñanza. Y entonces cuando tuve este ofrecimiento del seminario para los estudios de posgrado, pues fue una confirmación Ujú. a ese llamamiento a la enseñanza. Y entonces eso también me confundió mucho cuando lo conocí, pero pues el Señor sabía su plan, Ujú. ¿verdad? Y pues sí, fue esa convicción. Durante todo ese tiempo en el seminario yo no había tenido ningún novio, ninguna relación, no me había distraído para nada en eso, y por cuestiones de salud yo estaba prácticamente cursando un quinto año. Sí, es cierto, recuerdo eso. Sí, estabas Y, enfermo. Ujú, ajá, y entonces yo no gradué donde debía haber graduado. ujú, Yo debía haber graduado en mayo de ese año, pero tuve que regresar para terminar las materias que por salud tuve que dejar. Y ujú. entonces fue cuando llegó él. Si yo hubiera graduado en mayo, pues él hubiera llegado y no lo hubiera conocido. Bueno, el Señor tenía todo en sus manos. El punto es que yo regresé en agosto para iniciar las materias que me faltaban, el semestre que me faltaba, cuando él llegó. Y fue así como nos conocimos. Y de ahí ya, bueno, vino después ya la boda, todo esto. Y, la siguiente etapa que yo recuerdo, Omar y Oti, es cuando tú, Omar, como dije hace rato, estabas totalmente enfocado, decidido a lo que ibas a hacer. Durante el seminario, porque fueron una pareja ejemplar de estudiantes en el seminario, yo recuerdo que les llovieron ofertas de trabajo, de ministerios, de iglesias en aquel entonces, no sé si ahora, pero en aquel entonces, iglesias muy prominentes, iglesias de renombre, iglesias ya con una historia bien asentada de mucho trabajo y de pastores muy dinámicos con unos ministerios florecientes muy importantes. Y yo recuerdo que ustedes recibieron, por lo menos que yo me acuerde, 3 invitaciones muy importantes para integrarse a esas iglesias. Por supuesto, eso venía con remuneración económica, venía con un buen sueldo, venía con cierta comodidad material para poder seguir desarrollándose, sirviendo al Señor, por supuesto. Pero a mí me impresionó, Mar, que cada vez que llegaban esas ofertas, tú decías no, porque a mí Dios me llamó a regresar y a seguir la obra del instituto en San Jeronimito. Así fue, ¿verdad? Me acuerdo de eso.
Bueno, sí, exactamente, es correcto. Tuvimos varias invitaciones muy buenas en la iglesia donde estábamos sirviendo Ujú. durante los 4 años en el seminario. Yo estaba muy a gusto ahí y yo, pues era una tentación quedarme allí o quedarnos ahí. Pero, bueno, sí, exactamente es así. Eh, con Oti hablamos esto desde casi el principio de nuestra relación. Ujú. Eh, es algo muy, muy interesante porque muchas cosas no entendemos al principio, las vamos viendo después. Pero el plan de Dios era este. Todo lo que Oti sabía, lo que ella había aprendido en el seminario y muchas otras cosas más, aquí en este seminario han sido básicas. Ujú. Sin ella yo no hubiera podido hacer lo que hemos hecho aquí. Ujú. Ella es más importante aquí en el seminario que yo. Ella, si con ella el seminario funciona, yo puedo no estar y el seminario funciona. Porque ella allá en el seminario trabajó en la biblioteca, trabajó en el comedor, El comedor. era maestra, bueno, enseñando, aprendiendo hebreo, griego, idiomas y con mucha facilidad. O sea, tiene dones de administración, de liderazgo que yo no tengo. Y entonces, aparte de eso, y yo no sabía eso, ella hablaba inglés. El inglés aquí ha sido básico Sí, para sí, nuestra relación con las iglesias, con sí. otros hermanos. Ujú. Y yo no hablo inglés hasta la fecha. Pero Dios tenía todo eso. Ahora lo vemos y en ese tiempo, pues yo llevaba la visión de volver acá, pero no sabía con quién me iba a casar ni nada de eso. Y todo, cuando yo la conocí, ella también fue algo así. En la biblioteca, cuando nos dio la orientación, yo la vi y dije, De esta aquí chica soy. me gusta. Y entonces empezamos esa relación sin saber nada. Entonces, después del tiempo, pues ya se fueron dando estas cosas. Mira Pero, perdón, qué interesante esto, Omar, y esto para los jóvenes que nos ven también es muy importante porque cuando tú tienes en tu corazón servir al Señor, Dios pone las cosas, las va acomodando de cierta manera, en la que, pues, para nosotros quizás es una casualidad, quizás es algo circunstancial, pero al final te das cuenta que fue Dios, Amén, porque sí. ustedes formaron un equipo, más allá del amor que se tuvieron y del enamoramiento y de lo natural humano. Dios los unió como un equipo muy poderoso. De otra manera, es verdad, no hubieran podido lograr lo que han logrado hasta ahorita, porque los dones y talentos de ustedes se complementaron. sí, Jamás, y yo lo doy como testimonio a los hermanos que nos ven, jamás los he visto yo competir a ustedes por quién es más importante en el desarrollo del ministerio, si el hombre o la mujer. Jamás los he visto en esa competencia, tampoco en su matrimonio, tampoco en la formación de sus hijos. En ustedes nunca hemos visto esa competencia que muchas veces se da en los matrimonios que están sirviendo al Señor, que tienen un llamamiento y que están desarrollando ministerios. Muchas veces hay ese celo de que si la mujer dice, no, es que yo soy más importante que el esposo dice, no, es que la mujer me quiere apagar y me quiere opacar y quiere lucir más que yo. Nunca vimos eso en ustedes, siempre vimos ese complemento, sí. ese complemento, cada quien sabiendo, entendiendo su lugar, entendiendo sus dones, entendiendo sus ministerios y nunca en una competencia, sino en completarse como una unidad. Creo que eso es muy importante, no solamente en el ministerio, sino en los matrimonios. Oti, ¿qué piensas? Bueno, creo que las promesas del Señor son fieles, son verdaderas y pensando en los jóvenes, a veces tomamos muy a la ligera esta promesa, todos la sabemos y todos nos la decimos y la mandamos en las Ujú. felicitaciones y todo. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero es algo bien cierto.
el Señor te da exactamente lo que tú necesitas. A veces no sabes qué es lo que necesitas, pero Él sabe. Y nuestro compromiso con Él o lo que Él nos pide es nada más que le sirvamos con gusto. Él se encarga de lo demás. Y sí, el Señor nos ha bendecido mucho en nuestra relación de matrimonio. Sí competimos, déjame decirte, competimos, pero nuestra competencia siempre es quién sirve más al otro. Esa es nuestra competencia. Y es muy hermoso porque pues tenemos ya 36 años de casados y siempre estamos pendientes uno del otro. Me consta. Omar me lleva mi cafecito a la cama, me atiende en cosas mínimas que uno dijera, ay, esto, pero yo busco también ayudarlo en lo que puedo. Sí. Yo sé que el ministerio que el Señor me ha dado, y he sido muy bendecida por el Señor, porque son dos cosas. Es el ministerio de enseñanza que el Señor me ha permitido desarrollar, el liderazgo aquí en el seminario, pero sobre todo que me ha permitido ser ayuda idónea para mi esposo. Así es. El estar a su lado, el apoyarlo, el que él se vea bien, y a veces ya los matrimonios jóvenes, sobre todo las muchachas, que a veces ya no quieren ni plancharle al esposo, no que él se planche, que él se haga, que él pero no, esos son detalles que uno las tiene que ver si va bien puesto el cuello de la camisa o esos detalles. Y es un gozo hacerlo, es una bendición que el Señor me ha dado de poder ser apoyo para Él y poder también ejercer mi ministerio. El ministerio al que el Señor me había llamado desde un principio, que yo sentí desde el principio que era la enseñanza. Y eso es una bendición muy hermosa y digo, el Señor cumple sus promesas. Él te va a dar lo que necesitas, solamente deleítate en Él. Haz lo que Él te pide, haz lo que es tu parte. Él se encarga de lo demás. Yo sé que no hubiera tenido un mejor esposo. Hemos pasado tiempos difíciles. Al principio pasamos tiempos muy difíciles, tiempos de escasez, de mucho trabajo, mucho intenso trabajo, porque nuestros niños vinieron con 2 años de diferencia, son 3. Entonces, y nunca dejé de apoyar el seminario por causa de que estoy embarazada y tengo el bebé, no. Siempre dando clases, siempre apoyando y siempre nuestros hijos atendidos, porque ahí están los 3, gracias a Dios, sirviendo. Ahí están los 3. Y en la providencia de Dios, porque algunos decían, no, ¿qué van a hacer ahí en ese pueblo encerrados? Que no van a usar. Y pues el Señor nos permitió incluso que nuestros hijos, los 3, tienen sus carreras terminadas. Y bien terminadas. Los 3, y bueno, tenemos el orgullo de que nuestra hija terminó un doctorado en ciencias. Es la que está con su esposo ahora pastoreando. Y ahora sirviendo, plantando una obra hispana allá en Nebraska. Ahora, es una bendición. Sí. Mencionas algo y ahí quiero ir a la siguiente parte. Terminan el seminario, termina la escuela, el tiempo de escuela, de preparación. Rechazas esas ofertas, Omar, y regresas entonces a San Jerónimito, donde ya no hay Instituto Engelman Arévalo, donde lo que queda son prácticamente ruinas, donde no hay dinero, no hay recursos, no hay alumnos, no hay infraestructura, no hay nada. Totalmente. No hay mucho calor se había. Mucho calor y unos mangos deliciosos. Pero para continuar la obra, para continuar con la visión con la que tú originalmente fuiste, no hay nada. No hay nada. Y yo como parte de la familia recuerdo esos tiempos que ustedes pasaron, como dices, Oti, de escasez, de mucha escasez, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Regresas y no hay nada, Omar. ¿Qué pasa a partir de ahí?
Pues empezamos de cero prácticamente. Yo pienso que cuando uno está convencido de que algo es del Señor, es lo que te va a sostener y no las condiciones. Entonces, esta convicción de nosotros fue muy fuerte. Hubo un tiempo al final antes de la graduación, allá en el seminario de los dos para ya venirnos acá. Entonces allí oramos y ayunamos y se confirmó, porque ya era decidir venir a nada, a empezar de cero, sin dinero, o quedarnos y aceptar alguna otra invitación buena. Y venimos acá. Entonces, con esa convicción, prácticamente a empezar. Bueno, gracias a Dios teníamos el apoyo de la iglesia de aquí, mi iglesia donde ahora pastoreo, que siempre he sido pastor aquí, pastor asociado, pero esta iglesia dijo, nosotros apoyamos en lo que podamos. Es una iglesia pobre, no tiene muchos recursos, pero dijimos, bueno, ahí está. Y el otro apoyo de la hermana María Arévalo, que era viuda, ella se comprometió de apoyar, promoviendo, buscando ayuda con una organización que nos apoyó al seminario antes de que se cerrara. Entonces, y bueno, vamos a buscar apoyo. Y con eso nos vinimos. Entonces, llegamos acá y pues era nada, era un edificio abandonado, viejo, en ruinas. Una casona con 3 años de abandono, porque el seminario se cerró, el instituto se cerró 3 años. Ya no había nada. Ni alumnos, ni nada, ni maestros, nada más nosotros dos. Y en un lugar tropical como San Jeronimito, 3 años de abandono. Sí. Estamos hablando de hierba, de maleza, de... Adentro de la casa, ¿sí? Todo invadido, ¿sí? Y un terreno chiquito de 20 metros por 40 metros era el terreno. No es tan chico, pero pues no se compara con los 5.800 metros que tenemos ahora. Entonces, allí empezamos. No había dinero para pintar. Recuerdo que buscando cosas allí adentro en las ruinas, en todo aquello, encontramos unos botes de pintura vieja que estaba allí, que tenía años. Y estaba buena la pintura. Y con esa pintura pintamos el edificio para empezar. O sea, no tuvimos que gastar en eso. Son detalles, pero cómo Dios va proveyendo. Y así empezamos a promover estudiantes, a promover ayuda, recursos, dinero para lo que se necesitaba. Y bueno, de ahí para adelante Dios fue abriendo puertas. Al principio muy poco. Y pues así, ya después pues hemos crecido. Pero vimos durante esos años, porque no fueron meses, años de escasez, la mano del Señor, que nunca nos dejó sin comer. No había mucho dinero, pero para comer los estudiantes y nosotros y los maestros que se fueron agregando después, siempre hubo. A la par de que estamos platicando, yo voy a estar presentando aquí algunas fotos y ojalá ustedes me puedan mandar algunas fotos de esos inicios y de cómo está ahorita el edificio, pero podemos ir viendo cómo fue evolucionando la obra, la visión que Dios les dio allá, y en resumen, porque son 30 y tantos años, Omar y Oti, son 30 y tantos años de insistir, de persistir, de trabajar arduamente, de andar haciendo giras, buscando apoyos. Yo los veía viniendo. Alguna vez viajé contigo, Omar. Me acuerdo que viajamos a Estados Unidos, y tú te quedaste ¿en dónde? En Texas, en Phoenix. En Phoenix, porque estaban ahí buscando apoyo. En fin, ha sido todo esto. Ahorita actualmente, el seminario ya es un seminario
reconocido, ya es una institución reconocida dentro de toda la organización de la Convención Bautista de México. Ya es una organización reconocida, los estudios ya son de otro nivel, ya es reconocida, o sea, la visión ahorita del seminario, ya tienen cursos por línea, ya están Benjamín, su hijo, ya está totalmente inmerso en lo que es la plataforma digital ahora del seminario, o sea, de aquel inicio, de aquella casona que empezaron a pintar ahorita, 30 y tantos años, Omar, ¿qué es lo que les queda de ese recuerdo al día de hoy? De aquel tiempo, ahorita, ¿qué es lo que podrías tú decir, Ioti, antes de ir a la plática de hoy? ¿Qué les queda? ¿Qué es lo que más les queda, Omar? Pues para mí es la fidelidad de Dios. Sí. Yo creo que cuando, como decía Oti ahorita, confía en el Señor y Él lo va a hacer. Uh-huh. Él no nos ha dejado. Yo puedo ver eso y siempre que tenemos algún problema o alguna necesidad, siempre pienso así. Bueno, si es del Señor, se va a hacer. Y si no, pues no. Y mi carácter en parte es también así de no preocuparme mucho. No he sido así muy nervioso. Yo soy más tranquilo, mi carácter. Y el Señor me ha enseñado eso, de que cuando algo es de Él, Él lo va a sostener. Y este seminario empezó como un instituto bíblico allá en Guayameo hace 65 años. Ya va a cumplir 65 años, o 66 años ya. Bueno, y Dios lo ha sostenido. Pasó por crisis allá cuando el terremoto les tumbó las casas, se quedaron sin nada, se movieron aquí, y aquí pues murió el hermano Engelman, murió el hermano Arevalo, el seminario se cerró, fue como otro terremoto, ya quedó nada, y el Señor levantó eso. Nuevamente. Él lo levantó. Entonces, yo lo que veo es eso, Dios es fiel desde el principio hasta aquí. Y nosotros somos parte de eso, de ese plan de Dios, como un eslabón en ese proyecto que Dios tiene. Y yo veo la obra del Señor así. Es eso. Y de eso quiero compartir con la iglesia en un rato. Okay. Porque el Señor es así. Y Él es fiel. Él va a continuar hasta llevarnos hasta donde Él quiera. Amén. Oti, ¿tú con qué te quedas, Oti, de estos años, desde aquella casita donde nosotros fuimos y te vimos y estuvimos ahí contigo en algunas ocasiones, hasta ahora lo que ya es el Seminario Bautista del Sur? ¿Con qué te quedas? Pues la fidelidad, como dice Omar, básicamente la fidelidad de Dios, la provisión de Dios, La provisión. las promesas cumplidas del Señor, de esforzarnos, de sacarnos adelante, de saber que no estamos solos. En los tiempos en que pasamos por mucha necesidad, sabíamos que el Señor estaba allí y no nos preocupábamos de más. El Señor sabía lo que necesitábamos. Y Él siempre estuvo allí, apoyándonos, sustentándonos, fortaleciéndonos en nuestro espíritu, en lo físico, en lo económico. Siempre hemos visto al Señor allí. A veces dicen su seminario. No, no es nuestro seminario, es del Señor. Nada es nuestro. Porque el Señor lo empezó, es su obra. Y estamos aquí haciendo lo que nos toca hacer en este lugar. Amén. Y no sabemos cuándo el Señor quiera tomarnos a nosotros y llevarnos con Él, o ya renovar aquí las energías con gente joven. El Señor sabe. Nosotros solamente estamos orando al Señor que su voluntad sea hecha aquí en el seminario, que se siga haciendo, se siga proyectando, y Él sabe lo que haya futuro. En estos años, desde que empezó el seminario hasta acá, ¿de cuántos alumnos estamos hablando graduados? Más o menos. Pues así, yo creo que unos 400 o 500.
más o menos. Bueno, Pastores, misioneros, gente que está sirviendo al Señor. Sí. ajá, el 90% de los pastores en Guerrero son egresados del seminario. Wow. Fíjate, qué importante, ¿te imaginas si de pronto ustedes dicen, no, pues nos quedamos mejor en el Distrito Federal o en otra ciudad, más cómodos, más tranquilos, y ese instituto hubiera quedado ahí? Sin duda Dios hubiera usado a alguien más, probablemente, Sí. cuando nosotros decimos que no, Dios ya tiene a alguien más, ¿verdad? Pero la importancia de decir sí, sí, Señor, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo difícil que se ve el proyecto, decir sí, aquí estamos, Señor, lo vamos a hacer. Y se hizo. Y ahorita 400, 500 hombres, mujeres, que de alguna manera han servido al Señor y que el Evangelio ha seguido creciendo no solamente en Guerrero, sino en muchos lugares y han sido de bendición para mucha gente. Así es que, gracias por esta primera parte, Omar y Oti, es algo importante. Y es parte del mensaje que estamos transmitiendo en esta noche del pastor invitado acerca de la importancia de la secuencia de la iglesia. La iglesia no nació ayer, la iglesia no la inventamos nosotros. La iglesia tiene 2000 años desde el aposento alto y el Señor ha ido siempre generación tras generación renovando, 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 y a veces en una generación hace las cosas de una manera y en otra generación las hace de otra manera, pero a final de cuentas la generación, la obra de Dios se sigue haciendo y se sigue desarrollando. Ahorita tú te hablabas acerca de, a lo mejor el Señor vendrá a renovar el liderazgo ya del seminario más adelante. Ahorita estamos viendo plataformas digitales que hace 30 y tantos años, cuando ustedes llegaron ahí a pintar la casita vieja, pues ni lo soñábamos, ¿no? Ni nos imaginábamos lo que se iba a poder hacer. Y sin embargo, ahorita ya lo está haciendo y es la siguiente generación de ustedes. Yo veo a Benjamín, a Omar, a sus hijos, muy involucrados, tienen una plataforma digital increíble. No sé si hay, bueno, sí debe de haber, pero de las mejores que yo he visto a nivel de preparación, de Instituto Bíblico Cristiano, lo mejor que hay, una super plataforma. Y a lo mejor por ahí viene otra vez el cambio, ¿no? A lo mejor ahora viene otra vez por ahí lo que Dios está mostrando para la iglesia y las nuevas generaciones. Pues gracias, Omar Oti. Vamos a pasar ahora a la palabra de Dios. Omar, yo quiero que tú nos compartas algo. ¿Cuál sería el mensaje que tú crees que debe de conocer la siguiente generación? Somos nosotros una generación que, como decía Oti, probablemente dentro de un poco de tiempo ya el Señor nos reunirá con nuestros padres, como dice la Biblia, y vendrá otra generación. ¿Qué te gustaría, Omar, como pastor, como director de un seminario, como un líder de enseñanza que has tenido por tantos años, qué te gustaría que la nueva generación supiera acerca del Evangelio? Te dejamos el tiempo entonces. Buenas noches, hermanos. Es un gusto estar con ustedes aquí y agradezco a Dios primeramente que me da la oportunidad de compartir con ustedes estos pensamientos, y al pastor también, al pastor Jorge Carpinteiro, mi cuñado, y me siento muy honrado de este tiempo, compartir nuestras experiencias también con mi esposa. Pero ahora quiero compartirles un poquito de la palabra y voy a estar también pues recordando algunas cosas del ministerio acá que Dios nos ha permitido hacer. Pero el centro de estos pensamientos es el lugar que tú tienes y yo tengo en el plan de Dios. Nosotros estamos aquí ahora porque alguien nos habló de Cristo y ahora nosotros tenemos que pasar la estafeta, como decimos, pasar el mensaje. Este ha sido el plan de Dios desde el principio de la historia del cristianismo. Una persona comparte el evangelio con otra persona. La gran comisión del Señor es eso, es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, esa es nuestra parte, dar testimonio de lo que Dios ha hecho.
Yo creo que en esa palabra se centra todo. Nuestra responsabilidad con Dios es dar testimonio. Y eso dice Hechos 1:8, ¿verdad? Me seréis testigos aquí en Jerusalén, todo Judea, hasta lo último de la tierra. Entonces, nosotros estamos aquí ahora, tú estás aquí ahora, allá en Indiana, yo estoy acá en Guerrero, pero este es el tiempo que nos ha tocado a nosotros vivir. Hemos compartido un poco nuestra experiencia en el ministerio, porque sabemos que Dios tiene un plan para todos nosotros, y cada quien es responsable de cumplir ese propósito que Dios tiene para nuestra vida, cumplirlo en el tiempo en que estamos y en la forma en que Dios nos permite, nos indica, nos dice, nos hace entender, cumplir eso. Yo creo que esa es la clave. La iglesia no, como decía el pastor, la iglesia no nació ayer, no nació hoy. La iglesia tiene 20 siglos y aquí está, y está donde estamos nosotros. Y hay que seguir, hay que continuar eso. Quiero leer un versículo y voy a estarme basando en la segunda carta a Timoteo, en la experiencia de Pablo y Timoteo. Este es lo que quiero enfatizar, ¿verdad? Esta relación de Pablo con Timoteo, que es como la siguiente generación, como pasando la estafeta a la siguiente generación. Pablo conoció a Timoteo en su segundo viaje misionero y lo refiere aquí en la carta, segunda carta a Timoteo, en el 5, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, ahí está haciendo referencia a esto. Y luego en el versículo 2 del capítulo 2, Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto es muy importante. Y luego al final de la carta, ya en el capítulo 4, Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Entonces, y ahí sigue hablando, ¿no? De por qué. Le da varias razones. Y la última es: porque yo ya me voy. Y Pablo termina esta carta, que parece ser es la última que él escribe, diciendo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y ya, voy a recibir la corona de justicia. O sea, una vida terminada, una vida plena, un ministerio así, pero aquí atrás viene otro. Ahí viene Timoteo, con toda la fuerza para continuar. Y ese es el plan de Dios, es el plan, yo diría, el plan Timoteo, el plan que Dios tiene para que su obra no se acabe cuando uno se muera. El hermano Engelman fundó este seminario, pero el hermano Engelman era un eslabón en una cadena que Dios estaba construyendo desde antes. Y quiero referirme poquito a cómo llegó el evangelio a Guerrero. Un misionero que se llamaba Hugo Pendleton McCormick, él era originario de Virginia, allá en los Estados Unidos. Él llegó como misionero por acá, por el sur, y se estableció en Morelia, en la ciudad de Morelia, Michoacán, y de allí hacía viajes misioneros para el estado de Guerrero. En 1894 él llegó a Guayameo, un pueblito que hasta hoy está muy incomunicado, ya no tanto, pero imagínense, en 1894 había que ir en bestia, a lomo de caballo, de mula o de burro, lo que tuviera. No había otra forma de llegar hasta Guayameo. Y yo no sé por qué, yo siempre he preguntado por qué el hermano McCormick llegó hasta Guayameo. Había otros pueblos más grandes, más cerca de Morelia.
Y él anduvo predicando por todos esos pueblos, estableció iglesias y él llegó a Guayameo. Guayameo fue la primera iglesia en el estado de Guerrero, pero es una iglesia que ha dado tanto fruto, hermanos, como no tienen idea. Muchas personas han salido de Guayameo. Hay iglesias en la Ciudad de México, en otros estados, donde hay una persona que es de Guayameo. Yo soy de Guayameo, yo nací allá, como ya decía en la plática, pero Dios tenía un plan y este es a lo que yo quiero ir, ¿no? Él usó a un hombre en su tiempo, en su forma, y él llegó a Guayameo, a ese pueblo apartado, y allí estableció una iglesia, ordenó un pastor que se llamaba Vicente Ríos Pineda y le encomendó el trabajo. Y él se fue. Como a los 6 años regresó a Guayameo, ordenó a ese pastor que había dejado encargado desde la primera vez, lo ordenó al ministerio con todo el protocolo bautista, y entonces él siguió adelante. Y de ahí vino el hermano Engelman, el hermano Arévalo y otros que se fueron conectando como eslabones en esta cadena que el Señor fue construyendo a través de cada persona. Entonces, en el plan de Dios, yo quiero decir que cada persona, cada cristiano es un eslabón para llevar el evangelio a la siguiente generación. Somos eso, hermanos. Y entonces, en el medio que tú estés, en la posición en que estés, porque yo creo que un hermano debe ganar a otro hermano, capacitarlo, discipularlo. Yo creo que un pastor debe pastorear a su iglesia, pero también debe discipular a otro pastor, a un Timoteo, como está aquí, como estamos viendo aquí, entrenar a otro para que siga. Es lo que está diciendo Pablo a Timoteo aquí. Lo que has oído de mí es una generación. Ahora tú encarga esto a otros hombres que sean idóneos para que enseñen también a otros. Entonces, aquí estamos hablando de 4 generaciones que Pablo está tocando aquí, ¿no? Encargándole a Timoteo eso. Entonces, yo creo que este es el plan de la reproducción, del crecimiento de la iglesia, de la extensión de la iglesia, del cristianismo. Cristianos ganando a otros cristianos, discipulándolos, enseñándoles para que ellos ganen a otros cristianos. Pastores capacitando iglesias, entrenando líderes para que ellos a su vez cumplan su ministerio. Iglesias que a su vez están sembrando otras iglesias para que ellas continúen el trabajo. Entonces, yo creo que este es el plan de Dios. Entonces, ahora yo quiero decir 3 cosas. ¿Qué nos enseña Pablo aquí en esto? Primero, que nosotros estamos aquí parados ahora, lo que le está diciendo a Timoteo, lo que has oído de mí. Alguien atrás nos compartió la palabra. Eso no lo debemos olvidar nunca. Mira hacia atrás, sería la primera cosa. ¿Quién te habló? ¿Quién te compartió el evangelio? No lo olvides. Sea agradecido con Dios, porque Él envió a esa persona. ¿Se acuerdan de Pablo cuando él se encontró con el Señor? Él quedó ciego allá en Damasco y entonces él estaba orando y vino un hombre, Ananías. El Señor lo mandó y le dijo, ve, porque ahí está un hombre que está orando y ve a ver. Y entonces Pablo nunca olvidó eso. Cuando él daba su testimonio mencionaba a Ananías y cómo él lo bautizó, cómo él le impuso las manos y todo eso que hizo Ananías. Cumplió su ministerio. Ananías ni sabía quién iba a ser Pablo, ni sabía. Pero le dijo, ve, porque él es un instrumento que yo tengo escogido para llevar mi nombre. Y Ananías obedeció. Ese es el papel nuestro, hermano.
Alguien nos habló a nosotros y no debemos olvidar eso. Ser agradecidos porque Dios tiene un plan perfecto. Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Es un plan perfecto que Dios tiene en el que estás tú ahora. Ahí estás tú. Él te compartió, alguien te compartió el Evangelio. Sea agradecido con aquel que te compartió el Evangelio. Sea agradecido con la iglesia que Dios puso ahí para que tú crezcas, para que tú aprendas. Es tu familia. Es la familia que te va a ayudar a crecer, a seguir adelante, a cumplir tu ministerio, porque cada uno de nosotros tenemos un ministerio, no solo los pastores. Tú tienes un ministerio, yo tengo un ministerio, cada quien diferente. Pero es lo que Pablo está diciendo a Timoteo. Mira, lo que has oído de mí, lo que yo te he enseñado, no lo olvides, no te olvides de eso. Y luego, mira hacia el momento en que estás viviendo, mira hacia el presente. A tu alrededor hay mucha necesidad. Ahora es tu parte. Alguien te compartió el Evangelio. Ahora es el tiempo que tú compartas el Evangelio a otra persona. Mira hacia el presente. Ahora, ¿cómo mirar allí? Bueno, sé compasivo. Mira las necesidades. Si no ves eso, no vas a hacer nada. Nunca vas a ver la necesidad de alguien. Entonces, no vas a tener el interés de compartir. Sé compasivo. Hay mucha necesidad ahora mismo y ahora más. En este tiempo de pandemia, de dolor, de sufrimiento, hay mucha necesidad. Y bueno, con cuidado, pero hay que compartir, hay que seguir compartiendo. Tu testimonio es importante. Si tú te entiendes, te ves a ti mismo como un eslabón que no puede quedar ahí nada más, que tiene que conectarse con otro, entonces vas a hacerlo. Sé obediente a la visión, al mandamiento del Señor. Cristo no solamente merece que nosotros compartamos su palabra, su testimonio, el testimonio que Él nos ha dado, sino que lo manda. No solamente es quieres hacerlo, es debes hacerlo. Es un mandato, es una orden para nosotros como cristianos, hacer discípulos a donde sea, donde estés. Y para eso no tienes que irte al fin del mundo. Ahí donde estás, allí hay oportunidad de compartir. Entonces, mira al presente, lo que tienes alrededor. Hay muchas oportunidades. Si tenemos ojos para ver, las vamos a ver. Haz obra, dice, como dice Pablo aquí a Timoteo, predica la palabra. Ahora, porque va a venir tiempo en que no van a querer oír. Eso le dice más adelante en el capítulo 4. Y también porque él ya se va. Y así es. Entonces, y también, hermano, y tal vez esto es lo que a veces no vemos, pero mira adelante. Así como la iglesia ha llegado hasta aquí, la iglesia es del Señor, la iglesia no se detiene, la iglesia tiene que seguir y el ministerio y la obra del Señor hasta que Él venga, hasta que Él diga, bueno, ya aquí se acaba todo esto. Pero mientras, esto tiene que seguir. A veces nos pasa que no vemos eso, hermano. Vemos nada más aquí el presente, pero no miramos adelante. Ahora que yo veo la historia del seminario, la historia de la obra en México, no solo en Guerrero, en México, hombres que llegaron por acá predicando el Evangelio. La primera iglesia bautista en México se fundó en 1864, en Monterrey. Y pues México era católico total y cerrado, fanatismo, persecución. Muchos murieron por el Evangelio de aquel tiempo. Muchos murieron. El abuelito del pastor Jorge Carpinteiro, él fue un mártir del Evangelio en Oaxaca.
en Tlacochahuaya. Él les puede contar ahí en algún momento de la historia, o tal vez ya se las ha contado, pero esta gente iba a predicar el evangelio, pero no mirando solo el presente, sino estaban mirando el futuro. Eso es lo que nos falta, hermanos, la visión. Cristo le dijo a sus discípulos allá en el pozo de Samaria, ¿recuerdan? Él le dijo, alzad vuestros ojos y mirad los campos. Ustedes dicen que todavía faltan 4 meses para la siega, pero ya es el tiempo, ahí está. Miren, levanten sus ojos. Y entonces a esto yo me refiero aquí, porque hombres visionarios como McCormick, como Engelman, como Arévalo, como Vicente Ríos, ellos estaban viendo hacia adelante sin saber, como viendo al invisible, como dice Hebreos, ¿verdad? De Moisés, que se sostuvo como viendo al invisible. Así estamos. Nosotros llegamos acá así, viendo al invisible. No sabíamos qué tiene el Señor, no hay nada, pero creíamos que Dios tenía un plan aquí. No sabemos qué exactamente, pero nuestro trabajo es cumplir nuestra función. Vamos a enseñar, vamos a capacitar, a entrenar hombres y mujeres que prediquen la palabra en esta región y donde sea, y eso es lo que vamos a hacer. Y es lo que hemos hecho. Entonces, mirar hacia adelante, hermanos, nos permite ser optimistas. ¿Qué sabes tú si tú vas a compartirle la palabra a una persona y él va a ser un pastor, un misionero, alguien que va a ganar a muchos para Cristo? No sabemos, hermano, no sabemos. Entonces, ahí está lo interesante del ministerio, de nuestra vida cristiana, la expectación de lo que Dios puede hacer, que no sabemos, que ni idea tenemos, pero que creemos en el Señor y lo esperamos y nos mantenemos en esa visión hacia adelante. Entonces, una persona, 2 personas, una familia, un pueblo que se convierta al evangelio, un pastor, un misionero. Imagínense, ¿cuánta gente puedes tocar tú con tu vida en el futuro? No sabes. Tú le hablas a esta persona, a lo mejor es tu vecino, y no sabes, él puede ganar a quién sabe quién, y lo hará. Y así ha sido a través de la historia. Así ha sido. Entonces, yo creo que no debemos quedarnos aquí donde estamos. Debemos conectar el siguiente eslabón. Es nuestra tarea. Y de ahí en adelante, Dios sabe lo que va a hacer. Nosotros no sabemos, pero yo quiero terminar mi vida así. Como Pablo, que dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esta es la expresión de una vida plena. Hizo lo que tenía que hacer, que Dios le mandó a hacer, su ministerio. Cumplió su ministerio y puede entonces retirarse en paz, sabiendo que ha cumplido lo que el Señor tenía para él. El hermano Santiago Crane escribe un librito que se llama La reproducción espiritual. Es un libro muy viejo, ahí se los recomiendo, pero está basado en este versículo 2 del capítulo 2 de Timoteo. Lo que has oído de mí, encarga a hombres fieles que lo encarguen a otros también. Entonces, así se reproduce. Él dice que en 10 años, si uno ganara a una persona para Cristo, habría miles de convertidos. Uno más uno, y aquel otro más. Imagínense si cumpliéramos eso. Y este es el plan de Dios. Este es el plan de Dios. Debemos entender esto. Nosotros estamos aquí porque alguien nos habló, porque Dios nos salvó. Ahora estamos aquí. Debemos compartirlo con otros también, porque es nuestro deber y es nuestro ministerio, es nuestro placer también. Es lo que debemos hacer, reproducirnos, dar fruto.
Y luego, mira al futuro, mira a 10 años, a 20 años, a 30 años. No sabes lo que va a pasar. Cumple ahora tu ministerio. No rompas la cadena. Quiero concluir con esto. No rompas la cadena. Tú eres un eslabón. Conecta el siguiente. Ama al Señor con todo tu corazón. Ama a tu prójimo. Ten compasión de aquellos que no conocen al Señor. Comprométete con Cristo para servirle en tu generación. Él no te pide más que lo que tú puedes hacer. Sin mayor problema. Tú puedes hacer eso que el Señor te está pidiendo. Comprométete con Él y con tu generación. Pasa la estafeta a otro. Y Dios va a bendecir su obra como no tienes idea. Y te va a bendecir a ti, tu vida, tu familia. Y la satisfacción de cumplir lo que el Señor te ha encomendado a ti. Dios les bendiga. Gracias, Omar. Excelente plática. Me llama mucho la atención esta palabra, eslabón. Creo que es una palabra clave que debe de permanecer en nuestros, en el diario léxico de la iglesia. A veces nos ensimismamos tanto en el activismo de la iglesia misma que a lo mejor se nos pasa por alto esta importante palabra. Pues, Omar, te pido que nos despidas, por favor, en oración de esta reunión. Y muchas gracias por tu testimonio, el de Oti, por supuesto, el de sus hijos. Gracias por lo que están haciendo por la obra del Señor. Reconocemos este esfuerzo tan grande y gracias por darnos este tiempo para compartir acerca de la visión. Despídenos en oración, por favor, Omar. Claro que sí. Oremos. Padre nuestro, Señor, te damos gracias porque en medio de todas las cosas tú estás con nosotros. Y tu protección y tu provisión, Señor, sin duda están ahí para nosotros. Señor, gracias por la iglesia Vida Nueva de South Bend. Señor, yo pido bendición para ellos, para mis hermanos, para el pastor Jorge Carpinteiro. Gracias, Señor, porque a la distancia, Señor, y esto es algo que tenemos que agradecerte siempre, en medio de esta pandemia nos has hecho descubrir cosas que antes no sabíamos o no usábamos, como es esto, el internet y comunicarnos de esta manera. Pero es una bendición que tú nos das, Señor, y yo pido que bendigas a esta iglesia, Vida Nueva, Señor, y les des esta visión, Señor, este anhelo, este proyecto, Señor, como iglesia, de crecer, de ir más allá, de alcanzar a otros, Señor, de pasar la estafeta, Señor, de cumplir con nuestra parte en este tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros, un tiempo especial, sin duda. Señor, gracias por esta noche, gracias por esta plática que hemos tenido. Señor, bendícenos, bendice tu pueblo.